Canelo se miraba al espejo del vestidor en Riad, con el torso desnudo y las manos vendadas, mientras el eco de voces pasadas retumbaba en su cabeza. No es Chávez, nunca lo será. Ya se le acabó la magia. ¿Por qué pelear tan lejos de casa? Palabras que lo habían acompañado por años, como cuchillas suaves que con el tiempo cortan profundo. Ese día no era solo una pelea, era una declaración. Un juicio silencioso frente a millones de ojos que no buscaban ver un boxeador ganar, sino un ídolo sostener su corona en alto. Mientras se ajustaba los guantes, su mirada se endureció. Hoy no solo pelearía contra un rival invicto, pelearía contra los fantasmas de su propio legado. Horas antes, durante la ceremonia de pesaje, el ambiente había sido tenso. La prensa internacional abarrotaba el lugar. Los reflectores apuntaban con fuerza y entre los murmullos un nombre surgía como trueno entre nubes: Julio César Chávez. El ex campeón, leyenda viva del boxeo mexicano, había llegado a Riad para presenciar el combate. Su rostro mostraba las marcas del tiempo, pero sus ojos aún tenían ese brillo fiero, ese fuego de campeón. Cuando Canelo subió a la tarima, todo cambió. En lugar de limitarse al protocolo habitual, tomó el micrófono con firmeza. El público guardó silencio. Antes de nada, quiero decir algo, dijo con voz grave. Me siento honrado de tener aquí al más grande de la historia del boxeo mexicano, don Julio César Chávez. Gracias por inspirarnos. Esta pelea va por usted, por todo lo que representa para nuestro pueblo. La ovación fue inmediata, pero también lo fue la presión. Con esa frase, Canelo no solo se inclinaba ante su ídolo, se colocaba bajo su sombra. Una sombra pesada, exigente, casi imposible de igualar. Chávez lo observó sin decir palabra. Solo asintió lentamente, con una expresión que nadie supo descifrar del todo. ¿Era respeto? ¿Nostalgia? ¿Duda? En redes sociales, el video del momento se volvió viral. En México, cientos de programas deportivos debatían sin tregua. ¿Había llegado el momento de pasar la antorcha? ¿O Canelo estaba sobrecompensando para recuperar el cariño perdido de una parte del público? Riad, con su clima seco y su sol abrasador, parecía un escenario ajeno, casi hostil. Pero también era simbólico. Estaban lejos de casa, en un lugar que no entendía de tacos ni mariachi, pero donde se respiraba expectación. En el vestidor, Eddie Reynoso, entrenador y amigo de Canelo desde sus inicios, rompió el silencio. ¿Estás listo para esto? Canelo no respondió al instante. Cerró los ojos, respiró hondo y asintió. No tengo opción. Es hoy o nunca. El pasillo hacia el ring era largo, iluminado por luces cálidas que parecían más las de un funeral que las de una celebración. A cada paso, Canelo recordaba su infancia en Jalisco, los días de sol vendiendo paletas, las tardes frente a la televisión viendo pelear a Chávez con su papá, gritando de emoción, los entrenamientos con las manos llenas de tierra y hambre. Cuando subió al cuadrilátero, una parte de él sentía que el niño que había sido lo observaba desde el otro lado de las cuerdas. Y ese niño esperaba que no fallara. Del otro lado lo esperaba William School, el cubano invicto, alto, ágil, confiado, con una mirada que decía: no me importa tu nombre, hoy es mi día. El presentador anunció sus nombres, las cámaras giraban, el mundo observaba. Pero justo antes del primer campanazo, Chávez apareció brevemente en la pantalla gigante del estadio, como comentarista oficial. Se le veía serio, un poco pálido, quizás afectado por el clima. Murmuró una frase al micrófono que solo los más atentos captaron. Me siento como guango, débil. Fue un comentario leve, pero cargado de simbolismo. Como si el viejo león ya sintiera el peso del tiempo y estuviera listo para ver a otro tomar su lugar. El árbitro dio las instrucciones. Canelo y Skull se tocaron los guantes. La campana aún no había sonado, pero la historia ya se escribía con cada respiración contenida del público, y mientras los ojos de todo México
y del mundo estaban puestos en él, Canelo pensó en una sola cosa: no es por demostrar que soy el mejor, es por demostrar que valió la pena cada golpe, cada caída, cada lágrima, y que el legado sigue vivo. El día amaneció con un cielo pálido sobre Riad. El calor era seco, penetrante, como si cada bocanada de aire arañara los pulmones. Canelo se despertó antes del amanecer, no por nerviosismo, sino por costumbre. Había aprendido desde joven que los días de pelea se viven en silencio. Cada pensamiento es un susurro, cada emoción, un peso que se acumula en los puños. En la habitación del hotel se preparaba una pequeña mesa con frutas, agua y té. Nadie hablaba mucho. Solo Eddie Reynoso revisaba su celular, siguiendo los titulares mexicanos. Canelo honra a Chávez antes de la gran batalla. ¿Será esta su redención? La sombra del ídolo aún pesa más que el cinturón. Canelo hojeaba un cuaderno viejo. Dentro tenía anotaciones hechas a mano, recuerdos de su padre, frases motivacionales y un dibujo de su hija. Al verlo, apretó la mandíbula. Había sacrificado años enteros lejos de ella por llegar a donde estaba. Pero ahora no podía fallar. ¿Y si pierdo?, dijo de pronto en voz baja, sin levantar la mirada. Eddie lo miró desde el sillón. ¿Y si ganas?, respondió sin titubear. Canelo cerró el cuaderno. No se trata solo de ganar, se trata de lo que esperan de mí, de lo que él, señaló la televisión, donde pasaban un documental de Chávez, hizo por el boxeo mexicano. Yo nunca llené sus zapatos. Eddie se levantó, caminó hacia él y puso una mano sobre su hombro. Saúl, tú no tienes que llenar sus zapatos, tienes que dejar tus propias huellas. Ese día el entrenamiento fue breve, solo movimientos de sombra, estiramientos, respiración. El equipo evitaba tensar el ambiente, pero la tensión se sentía en el aire como electricidad. Más tarde, en el recinto del combate, Chávez llegó con un pequeño grupo de asistentes. Vestía un traje claro y gafas oscuras, pero caminaba despacio. El clima le estaba afectando más de lo esperado. Algunos periodistas se acercaron. «Don Julio, ¿qué espera de esta pelea?». Chávez sonrió, pero su rostro denotaba cansancio. «Espero ver corazón, eso nunca falla». Durante la preparación de la transmisión, el ex campeón pidió que le bajaran las luces del set. Murmuró algo sobre sentirse deshidratado. Aún así, se mantuvo firme. No quería perder detalle de lo que ocurriría en el ring. Mientras tanto, Canelo comenzaba su rutina prepelea. Cerró los ojos. La música tradicional mexicana sonaba levemente en el fondo. En su mente revivía momentos clave de su vida. Su primera pelea en Guadalajara, el día que compró una casa para su madre, las noches donde lloró en silencio tras derrotas que nadie supo cuánto dolieron. Afuera, el público comenzaba a llenar las gradas. Aunque la mayoría eran extranjeros, cientos de mexicanos habían viajado para verlo. Banderas tricolores ondeaban y entre ellas un cartel se leía con fuerza: Canelo, por ti y por Chávez. En el vestidor, un miembro del equipo trajo un mensaje. Chávez quería enviarle un saludo antes de salir al ring. Canelo dudó. No era el momento para distracciones, pero luego asintió. El video llegó por celular. Era breve. «Saúl, haz lo tuyo. Hoy el mundo te ve, pero yo veo al niño que creció con hambre de gloria. No olvides de dónde vienes». La voz del ídolo, quebrada, parecía más la de un padre que la de un comentarista. Canelo bajó el celular y se quedó en silencio. «Vamos», dijo finalmente. «Es hora». El camino al ring estaba custodiado por cámaras, luces y seguridad. Pero a cada paso, Canelo sentía el peso de algo invisible. No era solo el cinturón, era la historia, el símbolo de un pueblo, el amor de una nación que exige, admira, pero no siempre perdona. El presentador comenzó la cuenta regresiva. Las luces del estadio se apagaron. Un solo foco lo iluminó mientras avanzaba al cuadrilátero. La música cambió, mariachi mezclado con tambores árabes.
Una fusión que gritaba: México está aquí, aunque estemos lejos. Desde el área de comentaristas, Chávez lo miraba. A pesar del calor y la incomodidad, no apartó la vista ni un segundo. Era como si estuviera viendo su propia vida proyectada en otro cuerpo, en otro tiempo. Canelo subió al ring, se persignó, cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, algo había cambiado. La presión ya no lo aplastaba. Ahora lo impulsaba. «Vamos, campeón», susurró Eddie detrás de él. «Haz que lo sientan en el alma». La campana aún no había sonado, pero el corazón de México ya latía al ritmo de la guerra. La arena en Riad vibraba con una tensión casi insoportable. Luces potentes iluminaban el cuadrilátero desde todos los ángulos, mientras las cámaras giraban como halcones hambrientos de drama. El público, diverso y expectante, no estaba allí solo para ver un combate. Querían presenciar historia. Querían ver si el ídolo mexicano resistiría la embestida del invicto cubano William Skull. Desde su asiento como comentarista, Julio César Chávez tenía el rostro serio, cruzado por arrugas que hablaban de 1000 batallas. Su voz, grave, apenas se escuchaba por el micrófono. «Este muchacho sabe lo que se juega, y no es solo un cinturón». Canelo subió al ring con una calma engañosa. Por dentro, el corazón le martillaba el pecho como un tambor de guerra. En su mente no solo estaba su hija, su madre, ni siquiera México entero. Estaba él, el niño que vendía paletas, el adolescente con hambre de gloria, el joven criticado, idolatrado, incomprendido. Hoy, todos esos Canelos subían juntos al ring. Frente a él, Skull lucía confiado, alto, fibroso, con la mirada fija como un depredador. Sabía que estaba frente a una leyenda viva y que esa era su oportunidad para destronarla. El árbitro se acercó, dio las instrucciones. Ambos boxeadores se tocaron los guantes sin quitarse los ojos de encima. Luego, el silencio absoluto. La campana sonó. Primer round. Canelo salió midiendo sin precipitarse. Movimientos de cabeza, pasos cortos. Skull lo estudió brevemente y lanzó el primer jab, rápido, seco. Luego otro. Canelo los esquivó con elegancia, pero entendió el mensaje. El cubano venía por todo. Segundo round. Skull aumentó la presión. Canelo respondió con un gancho al cuerpo, luego un recto al rostro que rozó la mejilla del rival. El público reaccionó con un rugido contenido. Desde el área de comentaristas, Chávez murmuró: «Ahí está el veneno», poco a poco. Tercer round. Un golpe recto de Skull entró limpio y cortó la ceja derecha de Canelo. Un hilo de sangre descendió lentamente, como un recordatorio brutal. Esto no iba a ser fácil. En su esquina, Eddie gritaba indicaciones, pero Canelo apenas lo escuchaba. Estaba entrando en ese estado que solo los verdaderos guerreros conocen, donde el dolor desaparece y solo queda el instinto. Cuarto round. La sangre goteaba sobre su guante, pero los ojos de Canelo ardían con más fuerza que nunca. Comenzó a acortar la distancia, esquivar con el torso y atacar al cuerpo con precisión quirúrgica. Cada golpe llevaba historia, peso y un grito silencioso que decía: «No he terminado». Chávez observaba con una mezcla de orgullo y ansiedad. Por momentos cerraba los ojos, como si reviviera sus propias guerras en ese ring lejano. Quinto round. Skull se desesperaba. Canelo lo tenía calculado. Con un movimiento de cintura, esquivó una combinación entera y respondió con un uppercut que sacudió la cabeza del cubano. La multitud explotó. Canelo no gritó, no celebró. Solo bajó los brazos por un segundo, miró al cielo del estadio y respiró hondo. Y en ese instante se dio cuenta. Ya no estaba peleando por el legado de Chávez, estaba escribiendo el suyo. El sexto round comenzó con un aire denso, como si la atmósfera del estadio se hubiera cargado de electricidad. Canelo se sentía más liviano, no por cansancio, sino por algo que no podía explicar. Cada paso, cada esquive, cada golpe parecía surgir de un recuerdo, de una promesa hecha en silencio. El corte en su ceja sangraba lentamente,
pero él ya no lo sentía. Lo único que lo mantenía conectado a la realidad era el rostro de su rival y el eco de miles de gargantas que coreaban su nombre. Skull, por su parte, comenzaba a mostrar signos de frustración. El cubano había llegado confiado, creyendo que su juventud y técnica lo llevarían a superar al mexicano sin necesidad de arriesgar demasiado. Pero ahora se encontraba frente a un muro emocional que no sabía cómo romper. Cada golpe que lanzaba, Canelo lo respondía con uno más certero. Cada paso que daba, el tapatío lo leía como si supiera lo que venía desde antes de que ocurriera. En una esquina del estadio, una bandera de México ondeaba con fuerza. Entre la multitud, un niño con una camiseta vieja del Canelo la sostenía con ambas manos. El niño no gritaba, solo miraba. Sus ojos estaban clavados en el ring con una intensidad que rompía el alma. Round 7. Canelo recibe un fuerte gancho al hígado. Por primera vez en la pelea, su cuerpo se dobla levemente. El dolor es agudo, seco, como un relámpago que le recorre todo el costado. Por un segundo, sus piernas flaquean. Desde la esquina, Eddie Reynoso grita: «¡Aguanta, Saúl! ¡Aguanta, carajo!». El público contiene la respiración. Skull lo sabe. Va tras él. Otra combinación. 2 rectos. Un gancho más al cuerpo. Canelo retrocede. La multitud se inquieta. Los comentaristas callan. Chávez, con el rostro tenso, se inclina hacia la pantalla como si quisiera entrar al ring. Y justo cuando parece que Canelo caerá, se detiene. Clava los pies en la lona. Levanta la mirada y en un instante que parecería simple, todo cambia. Porque en ese momento, Canelo recuerda las tardes bajo el sol en Jalisco, ayudando a su padre a vender helados en los semáforos. Recuerda a los hombres en traje que no los miraban, que los ignoraban como si fueran invisibles. Recuerda a su madre, cosiendo hasta la madrugada. Recuerda a sus hermanos boxeando en gimnasios destartalados. Recuerda lo que era pelear por comer. Y entonces escucha la voz de su padre desde algún rincón de su memoria. No naciste para rendirte, naciste para aguantar y después ganar. Canelo da un paso hacia el frente. Skull lanza un gancho. Canelo lo esquiva con el cuerpo, luego otro, lo bloquea y de pronto una ráfaga. Gancho izquierdo al rostro, uppercut al mentón, 2 rectos al pecho. Skull tambalea. La gente grita. Chávez golpea la mesa con la mano. ¡Eso es un guerrero mexicano! Canelo no detiene el ritmo. Sabe que el cubano sigue de pie, pero ya no con la misma energía. Ahora lo mira con respeto, con cautela. Ha sentido lo que es recibir golpes no solo físicos, sino llenos de historia. En el descanso, Canelo se sienta en la esquina. Respira profundo. Eddie le limpia la sangre de la ceja mientras le habla al oído. «Saúl, ya lo tienes. Ahora es tu momento. Este round no lo pelees por ti. Peléalo por todos los que jamás tuvieron voz». Canelo asiente. No dice nada. 8º round. Sale con decisión. Controla el ritmo. Toma el centro del ring. Skull intenta responder, pero ya no tiene la misma claridad. Sus movimientos se vuelven mecánicos. El cuerpo obedece, pero el alma duda. Y en medio del combate, un silencio raro invade por segundos. Canelo lo siente. El tiempo se detiene. No escucha los gritos, no ve a los jueces, solo a Skull frente a él, cansado, valiente, pero ya rendido por dentro. Canelo baja los guantes por un instante y le dice algo al oído. Nadie lo escucha. Nadie sabe qué fue, pero Skull baja la mirada. El round termina. Ambos regresan a sus esquinas. La multitud estalla. Chávez, con los ojos llenos de lágrimas, susurra al micrófono. Hoy entendí que el legado sigue vivo. El 9º round comenzó con un aire solemne. Algo había cambiado en el ambiente, como si todos en la arena, desde los espectadores hasta los propios jueces, entendieran que ya no se trataba solo de puntos ni de técnica. Era un enfrentamiento de espíritu.
Dos hombres que venían de mundos distintos, con sueños distintos, pero con la misma necesidad desesperada de no caer. Canelo avanzó con firmeza, el rostro endurecido, los ojos brillando con esa intensidad que solo los que han estado al borde del abismo conocen. Su cuerpo dolía, cada músculo exigía descanso, pero su alma empujaba hacia adelante. Skull, aunque exhausto, se negaba a ceder del todo. En sus movimientos aún quedaba chispa, aún quedaba orgullo. Y en ese vaivén de golpes, de respiraciones entrecortadas y pasos pesados sobre la lona, México rugía a través de su campeón. Las banderas tricolores se agitaban con furia en las gradas, mientras miles de voces al unísono gritaban: ¡Canelo! 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 Chávez, en la mesa de comentaristas, tenía la voz quebrada. No hablaba, no podía, solo observaba. En su rostro, una mezcla compleja de admiración, nostalgia y redención. Quizá por primera vez no se sentía una leyenda superada, sino un testigo agradecido. Round 10. Canelo encontró el ritmo, golpe al cuerpo, paso lateral, uppercut, jab, combinación precisa. Skull comenzaba a quebrarse, no de forma escandalosa, no con una caída dramática. Se quebraba como se quiebran los fuertes, resistiendo, pero sabiendo que ya no hay cómo ganar. Un derechazo de Canelo cruzó el rostro del cubano y lo sacudió. La multitud se levantó de sus asientos, pero Canelo no lo remató. Lo miró, respiró y esperó. En la esquina, Eddie gritaba: «¡No los sueltes, Saúl! ¡Es tu momento!». Round 1. Skull ya solo se defendía. Sus golpes eran tímidos, desorganizados. Canelo, sin embargo, estaba en su mejor momento. Sus movimientos eran elegantes, certeros, casi coreografiados, como si cada golpe hubiese sido escrito años antes, en los entrenamientos clandestinos, en los amaneceres de sacrificio, en los insultos que alguna vez escuchó por haber salido de México a pelear. Golpe al mentón, gancho al hígado, Skull trastabilla, otro jab al rostro. Las piernas del cubano tiemblan. El árbitro se acerca, atento, pero el gongo suena, aún no es el final. Round 12, el último, el definitivo, el que separa a los buenos de los inolvidables. Canelo camina al centro del ring con la cabeza en alto. Skull también, exhausto, pero de pie. Y eso, en sí mismo, es una muestra de respeto. Los dos se abrazan brevemente, como hermanos que han compartido una guerra. El round comienza. Y aunque ambos lanzan golpes, el mundo ya ha entendido quién es el dueño del ring. Canelo no busca un knockout. Busca algo más importante: cerrar la historia con dignidad. El reloj avanza. El último minuto. Canelo conecta una combinación al cuerpo. El público ruge. 30 segundos. Skull responde con un derechazo al aire. Está vacío. 20 segundos. Canelo baja la guardia y levanta los brazos como diciendo: «Estoy aquí. Lo logré». 10 segundos. El estadio entero se pone de pie. Gritos, lágrimas, orgullo. 5 segundos. Un último intercambio simbólico. Guantes que se rozan. Campana final. El rugido del estadio es ensordecedor. Canelo camina al centro sin mostrar euforia. Se quita el protector bucal, mira al cielo y susurra: «Gracias». Los jueces deliberan. Las tarjetas se entregan, anuncian decisión unánime para Saúl Canelo Álvarez. Explosión, lágrimas, abrazos. Y en medio de todo, Canelo sube a una de las esquinas y levanta los brazos. No por gloria, no por revancha, sino por redención. Desde la mesa de comentaristas, Chávez se pone de pie. Se quita los auriculares lentamente, camina hasta el borde del cuadrilátero. Canelo lo ve, y sin dudarlo, baja del ring y camina hacia él. El rugido en la arena de Riad aún vibraba en los muros, pero Canelo no levantó los brazos como otras veces. No gritó, no brincó, no hizo gestos de celebración. En su rostro había una expresión distinta, como si en vez de haber ganado un combate, hubiera cerrado un ciclo profundo. El sudor aún le corría por la espalda, mezclado con restos de sangre seca en la ceja.
Y mientras la multitud coreaba su nombre, él solo pensaba en una cosa: caminar hacia la historia. Bajó del ring con paso firme sin mirar a los lados. Lo esperaban cámaras, luces, gritos, pero su destino no era el centro del escenario, era la mesa de comentaristas. Más exactamente, la figura que estaba de pie junto a ella, Julio César Chávez, el campeón de campeones, el ídolo de multitudes, el hombre a quien había admirado desde que era un niño con hambre, vendiendo paletas en las calles de Guadalajara. Chávez lo observaba con los brazos cruzados, los ojos ligeramente húmedos. En su rostro no había arrogancia ni juicio, solo emoción. Canelo se detuvo frente a él. Nadie dijo una palabra. Los camarógrafos se acercaron como depredadores en busca del instante perfecto. El silencio fue total. Todo un país contuvo la respiración. Entonces, Canelo estiró la mano. Chávez la tomó con firmeza y, sin decir nada, lo jaló hacia sí y lo abrazó. Un abrazo largo, fuerte, sincero. No era un gesto simbólico, era un relevo invisible, un momento que trascendía el boxeo y tocaba el corazón de millones. «Gracias, don Julio», susurró Canelo, apenas audible. «Gracias por enseñarnos a pelear, no solo con los puños, sino con el alma. Esta noche peleé por usted, por los que vinieron antes, por los que siguen luchando». Chávez no respondió de inmediato. Tenía un nudo en la garganta. Solo le dio 2 palmadas en la espalda y con voz quebrada dijo: «Hoy me hiciste recordar quién fui, pero más importante, me mostraste quién eres tú. Ahora es tu tiempo, Saúl. Toma el corazón del pueblo y cuídalo como lo hice yo». O mejor, la imagen del abrazo se proyectó en las pantallas gigantes, en redes sociales, en canales de televisión, en millones de celulares. México entero fue testigo de esa escena, y con ella comprendió algo que no se podía decir en palabras. El legado había sido entregado. Canelo regresó al ring para la entrevista oficial. Tomó el micrófono con la respiración aún entrecortada. La voz le temblaba, no de cansancio, sino de emoción contenida. Se detuvo en el centro del cuadrilátero, miró al público, luego a las cámaras, y habló con la voz de un hombre que ya no necesita probar nada. «Esta pelea fue fuera de casa, sí, pero yo no me sentí lejos, porque cada uno de ustedes estuvo conmigo. Cada golpe que di fue por mi gente, por los que trabajan de sol a sol, por los que pelean por sus hijos, por los que aguantan el dolor sin rendirse. Esta victoria no es mía, es de todos los que nunca se rinden». La ovación fue ensordecedora. La gente lloraba, gritaba, reía, algunos se abrazaban sin conocerse. Había niños con guantes de plástico, viejitos con lágrimas en los ojos, mujeres con la mano en el corazón, porque ese discurso no hablaba de boxeo, hablaba de México. Horas después, en el vestidor ya vacío, Canelo se sentó en una banca de madera. Tenía una toalla sobre los hombros, el cuerpo adolorido y una mirada serena. Sobre una pequeña mesa había una fotografía vieja. En ella, un joven Chávez levantaba los brazos tras una victoria en Tijuana. Detrás, su padre, el del propio Canelo, aparecía entre la multitud, con los ojos brillando de admiración. Tomó la foto entre las manos, la miró largo rato, luego la acercó al pecho, cerró los ojos y susurró: «Lo logramos, jefe. No me rendí». En ese momento, Eddie Reynoso entró en el vestidor con una sonrisa cansada. Le puso una mano en el hombro. «No solo ganaste una pelea, Saúl, ganaste algo que no se entrena. El respeto de un país entero, el respeto del más grande. Nadie puede quitarte eso». Canelo solo asintió. No había nada más que decir. Mientras tanto, fuera del estadio, una escena pequeña pero poderosa se desarrollaba. Un grupo de niños jugaba con guantes de cartón, emulando los movimientos del campeón. Uno de ellos, con una camiseta blanca que decía Canelo, escrita con marcador, lanzaba golpes al aire mientras gritaba: «Yo soy el Canelo y no me voy a rendir nunca». Su madre lo observaba desde una banqueta,
con una sonrisa que mezclaba orgullo y esperanza. Era solo un niño, pero en su juego estaba el reflejo de algo mucho más grande, la inspiración. Esa noche, los noticieros de todo México abrieron con la misma imagen, el abrazo entre Canelo y Chávez. Las redes se llenaron de mensajes, memes, lágrimas virtuales y recuerdos, y en cada publicación, en cada comentario, se repetía una frase que se volvió himno: el legado sigue vivo. Pero más allá del espectáculo, del show, de la gloria deportiva, lo que quedó en la gente fue otra cosa. La certeza de que, aunque pasen los años, aunque cambien los rostros, el espíritu del boxeo mexicano, ese que se forja en la pobreza, en la lucha, en la dignidad, nunca muere. Esa noche, Canelo no solo ganó una pelea, se convirtió en algo más, en un símbolo, en un nuevo hijo del pueblo.